Voy a compartir pantalla para que veamos lo que estábamos viendo la anterior clase. Entonces, la anterior clase hemos visto los capacitores, hemos entrado a los condensadores a raíz de la inducción de carga, ¿no? Los capacitores prácticamente se forman por inducción de cargas en dos placas, ¿no? Estas placas pueden ser cilíndricas, pueden ser planas, esféricas también. Generalmente los condensadores son de placas planas, ¿no? Las que se venden en el comercio. Entonces, estos condensadores de placas planas tienen dos armaduras, ¿sí? Muy delgadas, separadas por un dieléctrico, un material especial que, digamos, permite una buena polarización del medio y de esa manera permiten, digamos, acumular, permite aumentar, mejor dicho, su capacidad de carga, ¿no? Les había hecho una analogía de la carga en sentido de que la carga es como un tanque, ¿sí? Mejor dicho, el condensador es como un tanque de agua, ¿sí? Que cuanto su capacidad es mayor, entonces tiene mayor capacidad para almacenar carga, ¿no es cierto? Entonces eso depende de su área y depende también de la distancia de separación. La capacidad hemos visto que es directamente proporcional al área, o sea, a la extensión del capacitor e inversamente proporcional a la distancia de separación, ¿no es cierto? Entonces eso hace que el condensador tenga mayor capacidad de almacenamiento de carga cuanto más ancho es, cuanto más extenso es decir, cuanto más área tiene y cuanto menos espesor tiene, ¿no? Cuanto es más delgado. ¿Ya? Entonces, además depende también directamente del dieléctrico. El dieléctrico es un material, como les dije, que permite aumentar la rigidez dieléctrica del medio, o sea, quiere decir que no permite que las cargas pasen a través de él, o sea, cargas libres, ¿no? A través del medio, para que pueda haber una fuga de corriente, ¿no? Para que pueda saltar una chispa, una descarga eléctrica entre las armaduras. Entonces el dieléctrico tiene que tener una buena rigidez, ¿no? Una buena resistencia a la ruptura del potencial. Esto hace que aumente la capacidad del condensador, ¿no? Del capacitor. Entonces, esa es la analogía. Y les había dicho que un condensador es mucho más peligroso cuanto más alto es el voltaje al que puede almacenar la carga, ¿no? Entonces hemos visto los condensadores de placas planas, el condensador cilíndrico y el condensador esférico, ¿no? Y hemos visto la asociación de capacitores, o sea, cómo se unen dos capacitores, tres capacitores, etcétera, qué es lo que da, ¿no? ¿Qué es lo que da al final cuando unimos una serie de capacitores, ¿sí? En serie o en paralelo, ¿no? O mixto. Entonces, hemos hecho unos ejercicios al final, ¿sí? Les he dado un par de ejercicios para que ustedes puedan hacer y les voy a colocar en la práctica también, la siguiente práctica les voy a colocar más problemas, ¿sí? Para que puedan hallar la capacidad equivalente de un sistema de capacitores. Ok, entonces aquí estábamos sobre la asociación en paralelo. Hemos visto que en paralelo prácticamente las capacidades se suman, ¿no? Se suman porque el área se suma también, ¿no es cierto? En condensadores en paralelos. Es como si el área aumentara, ¿sí? De esa manera la capacidad prácticamente se suma de manera algebraica, ¿no? Aditiva. Ok, entonces vamos a ver ahora lo que es la energía almacenada en un capacitor, ¿sí? Ahora,
¿por qué hay energía almacenada en un capacitor? Entonces, esto ya lo hemos reiterado varias veces, ¿no? Muchas veces. Porque en realidad cuesta trabajo llevar cargas y inducir cargas en otro material, ¿no es cierto? El trasladar cargas principalmente, ¿sí? Llevar cargas de un lugar a otro siempre implica trabajo, implica energía, ¿ya? Entonces, este proceso de llevar cargas para lograr un condensador, es decir, para lograr inducir cargas contrarias en otro material, o sea, en otra placa, en la otra armadura, da lugar a almacenamiento de energía, ¿no? El que hayan cargas enfrente, el que hayan cargas enfrente uno de otro, ¿sí? Ya hace un capacitor, ¿sí? Entonces, si yo tengo dos láminas grandes, sumamente grandes, una frente al otro, uno con carga positiva y el otro con carga inducida negativa, entonces este es un sistema que está almacenando energía, ¿no? Está almacenando energía en el campo eléctrico, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque las cargas, digamos, uno frente al otro, se atraen, ¿no es cierto? Las cargas de signos opuestos se atraen en el capacitor, ¿sí? Crean un campo eléctrico y este campo eléctrico almacena energía, ¿ya? Entonces dice, como se ha visto en las capítulos anteriores, para reunir un conjunto de cargas se requiere realizar trabajo. Para el caso de un condensador, una fuente de poder gasta energía para separar las cargas de un capacitor. Entonces eso es lo que ocurre, ¿sí? Cuando tenemos un capacitor, le conectamos a una fuente, entonces lo que estamos haciendo es separar las cargas que en principio estaban neutras en el capacitor, ¿no? Uno frente al otro, estaban neutras, entonces el mover las cargas de un lado a otro, ¿sí? ¿Para qué? Para que queden cargadas, ¿no es cierto? Entonces eso implica realizar un esfuerzo, implica gastar en un esfuerzo que finalmente se almacena en el capacitor, ¿no? Para el caso de un condensador, una fuente de poder gasta energía para separar las cargas de un capacitor. Esto significa que el capacitor adquiere esta energía que se puede decir que está almacenada en el campo eléctrico entre sus placas, ¿ya? Ok, entonces eso es. Ahora hemos visto que el potencial se escribe como el cociente de la energía potencial electrostática por unidad de carga, ¿ya? Esto lo hemos definido antes, ¿no? En la definición de potencial eléctrico. El potencial eléctrico no es nada más que la energía potencial electrostática por unidad de carga, en el lugar donde estamos calculando el potencial, ¿sí? Entonces, esto se puede expresar muy bien como una derivada, como una variación de la energía potencial electrostática por unidad de carga, ¿de acuerdo? De esa manera, la energía potencial electrostática sale como la integral, ¿sí? Como la integral del potencial por diferencial de carga, ¿no? Quiere decir, la energía potencial es simplemente el producto, ¿sí? El producto de los diferentes potenciales que puede haber en un sistema por la unidad de carga, ¿sí? Y reunido todo eso nos da la energía potencial del sistema, ¿ya? Entonces, eso es la integral de la tensión, voltaje por el diferencial de carga. Ok, entonces ahora aquí volvemos a emplear la definición de capacidad, la definición básica de capacidad, que es la cantidad de carga que se puede almacenar por unidad de voltaje, ¿no es cierto? Por unidad de tensión. Esa es la definición básica de capacidad. De esa definición básica de capacidad despejamos la tensión, ¿sí? La tensión, y nos da que la tensión es la cantidad de carga por unidad de capacidad, ¿no? Unidad de capacidad. Entonces, reemplazando esto en la expresión anterior, entonces tengo yo que la energía potencial electrostática es igual a Q sobre C por diferencial de Q, ¿no? Integrando esta expresión me queda
un medio, la integral de Q es, Q diferencial de Q es un medio, ¿sí? De C por Q cuadrado, ¿ya? Hemos reemplazado la Q pequeña por la Q mayúscula para señalar que prácticamente estamos alcanzando la capacidad, mejor dicho, la carga total, ¿no? La carga total del sistema. Entonces, esto es un medio de C por, otra vuelta reemplazamos lo que es la carga por su equivalente, entonces nos da un medio de 1 sobre 12 por B por C al cuadrado, que finalmente nos da un medio de CB cuadrado. Pero cualquiera de estas expresiones se puede emplear para determinar la energía potencial electrostática. Cualquiera de estas, ¿no? Cualquiera de estas es una fórmula equivalente, ¿ya? No únicamente la final, sino cualquiera, dependiendo de qué cosas tengamos como datos, ¿no? Como datos o como variables en algún problema, ¿ya? La forma estándar de escribir la energía es como un medio de la capacidad multiplicado por la tensión al cuadrado, ¿ya? Esto por la forma, digamos, que tiene la energía cinética, la energía potencial en mecánica. En mecánica, la energía potencial se escribe como masa por gravedad por altura, pero la energía cinética se escribe como un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, ¿no es cierto? Eso es la energía cinética. Y la energía potencial elástica, o sea, la energía para estirar un resorte, se escribe como un medio de la constante eléctrica por el desplazamiento al cuadrado, ¿no es cierto? Entonces, esta forma tiene esa analogía, ¿ya? La última expresión. Entonces, eso es bueno porque, digamos, podemos acordarnos de la energía comparándolo con desde la energía eléctrica con la energía mecánica, ¿no? ¿Ya? Para tener esa, digamos, esa analogía y poder escribir fácilmente las ecuaciones de la energía. Entonces, no se olviden, ya estas fórmulas son bien importantes, ¿sí? La pueden aprender de memoria o bien la deducción, ¿sí? Que es lo mejor que, digamos, que conviene. En todo caso, digamos, no es conveniente aprender de memoria las fórmulas, sino más bien saber de dónde derivan, ¿no? De dónde salen y acordarse del proceso cómo salen, ¿sí? En algunos casos este procedimiento puede ser largo, ¿sí? Para esos casos es necesario prácticamente memorizar la fórmula final, ¿no? La expresión final de la fórmula, la que se necesite, ¿no? Okay. Ok, entonces fíjense que esta energía depende de la capacidad del condensador y de la tensión eléctrica al cuadrado, ¿de acuerdo? Al cuadrado. Entonces, fíjense, si yo tengo un condensador cargado con un voltaje de 220 voltios, ¿sí? 220 voltios, fíjense la energía que queda almacenado. 220 multiplicado al cuadrado por 220 mismo por la capacidad del condensador. Si la capacidad del condensador es grande a la vez, fíjense la energía que puede almacenar un condensador, ¿sí? Es grande, sumamente grande. Por eso los capacitores estos de alto voltaje son peligrosos, son sumamente peligrosos porque toda esta energía la pueden descargar, digamos, digamos, como se dice, desafortunadamente en alguna persona, ¿no? Digamos, en algún accidente. Y eso puede resultar fatal, ¿sí? ¿Por qué? Porque es una gran energía, una gran cantidad de energía que se descarga rápidamente, ¿sí? Por el cuerpo, porque finalmente el cuerpo es conductor, ¿no? Conductor de la electricidad. Entonces, toda esta energía se descarga y puede producir, pues, un choque fatal, ¿ya? Hay que tener mucho cuidado con los condensadores, especialmente por la tensión de almacenamiento que tiene la carga, ¿sí? Por la tensión. Fíjense que no es lo mismo un condensador a 10 voltios que a 220 voltios, ¿no? A 10 voltios, esto va a dar 10 al cuadrado, son 100, multiplicado por la capacidad, que puede ser grande, la energía es pequeña, ¿no? Pero si es 100 al cuadrado, son ya prácticamente 10.000, ¿sí?
sumamente, una energía sumamente grande, ¿no? Ok, entonces así es como se calcula la capacidad de un condensador, ¿no? Y la energía almacenada en un condensador, ¿ya? Hay muchos problemas que se pueden hacer uh, sobre esto y recuerden que siempre la energía tiene las mismas unidades que mecánica. La energía está en joules, ¿sí? La energía está en joules, la tensión sí viene dada en voltios y la capacidad en faradios, ¿ya? Faradios. Entonces ya les dije que en la anterior clase o en las clases anteriores, ¿sí? Que las unidades en electricidad, en la parte de física de la electricidad y del magnetismo, son, digamos, unidades del sistema estandarizado, del sistema MKS, ¿sí? El voltio, el faradio, el coulomb, ¿ya? El amperio, hacen parte del sistema técnico, mejor dicho, del sistema internacional, del sistema internacional de medidas, ¿ya? Ah, vamos a ver entonces ahora qué son los dieléctricos, ¿sí? ¿Qué es el material intermedio que se coloca en un condensador para que este condensador prácticamente aumente enormemente su capacidad de almacenamiento, ¿ya? Entonces, fíjense, dieléctrico, ¿qué es? Es el medio que se interpone entre las placas de un condensador, dice, que amplían la capacidad de carga del capacitor. Por ejemplo, la cerámica permite ampliar en 50.000 veces su capacidad. ¿Se dan cuenta? Colocar en el dieléctrico una cerámica permite aumentar la capacidad en 50.000 veces. ¿Sí? En lugar del aire, permite 50.000 veces esa capacidad. ¿De acuerdo? Que es enormemente grande, ¿no? Es así que la constante dieléctrica del medio se expresa de manera relativa en base a la constante eléctrica del aire o del vacío, ¿no? La constante eléctrica del aire o del vacío es igual y se ha definido que tiene como valor 1, ¿ya? Se ha establecido que su valor de referencia es el 1. Entonces, con respecto al aire o al vacío, la cerámica tiene una capacidad de 50.000 veces, una gran cantidad de posibilidad, ¿no? Se amplía enormemente la capacidad de almacenamiento. Y ahí en ese cuadro les muestro los diferentes valores en que aumenta la capacidad de un condensador dependiendo del dieléctrico, ¿no? Está el aire con valor 1, ¿sí? El teflón tiene el doble, ¿sí? El doble que el aire, 2. El polipropileno tiene un poquito más, 2.1. El poliestireno tiene 2.5, ¿sí? Esos son con plásticos, ¿no? El policarbonato tiene 2.9, casi 3, ¿sí? Poliéster 3.2, ¿ya? Todos son, esos son especie de plásticos, ¿no? No tienen mucha capacidad para aumentar la capacidad del condensador, ¿no es cierto? El vidrio es mucho mejor, 4 veces hasta 8.5 veces, ¿ya? La mica también entre 6.5 a 8.7 a 9 veces, ¿sí? Mica. La cerámica, fíjense, la cerámica puede aumentar desde 6 hasta 50.000, ¿de acuerdo? O sea, con la cerámica también tenemos diversas posibilidades, ¿sí? Hay desde pequeño valor, desde 6 hasta 50.000 veces, ¿de acuerdo? Entonces, todo ese amplio margen que hay entre 6 y 50.000 depende del tipo de cerámica, ¿no? Depende de su geometría, depende de su constitución interna también, ¿sí? Okay. Los mejores entonces serían 50.000 y digamos otros especialmente fabricados tienen ¿cómo se dice? Constante dieléctrica, ¿no? El óxido de aluminio, que también puede ser dieléctrico, tiene 7. El óxido de tantalio, 11, ¿ya? Y así sucesivamente. O sea, prácticamente hay una serie de dieléctricos que tienen diferentes valores. La madera también es un dieléctrico, ¿no? Pero la madera no es buen dieléctrico, ¿ya? Debe estar por ahí, debe tener algo un poquito más que del plástico, ¿ya?
la madera, luego la goma, después, ¿qué más? La madera, la goma, el papel, etcétera, son también dieléctricos, pero no tienen, digamos, la rigidez que tiene la cerámica, ¿no? Gran cantidad, ¿ya? Ok, entonces esta es la expresión de la constante dieléctrica en términos de la constante dieléctrica del vacío y de la constante dieléctrica del material, ¿de acuerdo? O sea, es un producto, ¿no? Por eso se llama capacidad dieléctrica relativa, ¿sí? Estos valores de acá son la capacidad dieléctrica relativa, el epsilon R, ¿no? Es la rigidez dieléctrica del medio relativa al aire, ¿no? Ok, entonces aquí la rigidez dieléctrica del aire vale 1, por tanto, la rigidez dieléctrica del material viene con su valor. Ahí están los valores de los diferentes materiales. Ok, entonces vamos a continuar. A ver ahora la siguiente. Estos son los dieléctricos. Bien, voy a pasar entonces al siguiente tema. Ok, entonces habíamos terminado con eso, la parte de capacitancia, ¿ya? De capacitancia. El capacitor es un elemento bien importante. Un poquito más vamos a hablar acerca del capacitor y de la importancia que tiene, ¿ya? El capacitor entra prácticamente en una gran cantidad de circuitos, prácticamente en todos los circuitos, ¿sí? Hoy en día los aparatos eléctricos están llenos de resistencias y capacitores, ¿sí? Y también de otros componentes, ¿no? Muchos componentes de estado sólido que son diodos, triodos, circuitos integrados, etcétera, que vamos a verlo después, ¿ya? Lo van a ver ustedes en cursos más especializados, ¿ya? Pero de esta parte básica, fundamental, podemos decir que prácticamente, digamos, una gran cantidad de los circuitos vienen en términos de los capacitores y las resistencias, ¿no? De hecho, si ustedes abren una radio antigua, sí, van a ver en su placa prácticamente una serie de especie de tubitos, ¿sí? Que son resistencias, ¿sí? Y también los capacitores, ¿sí? Está llena prácticamente de capacitores y resistencias. ¿Cuál es el papel que desempeñan estos capacitores? El papel que desempeñan es justamente lo que estamos viendo, ¿no? Energía, almacenar energía y dividir la tensión también, porque fíjense, una de las propiedades que tienen los capacitores son estas de dividir el voltaje. Si yo tengo una fuente grande y coloco los capacitores en serie, uno detrás de otro, entonces voy a tener divisores de voltaje, o sea, el voltaje me queda dividido en cada capacitor, ¿no es cierto? Entonces voy a tener en cada capacitor una fracción del voltaje total, ¿de acuerdo? Entonces, en un circuito yo tengo necesidad de diferentes voltajes, de diferentes potenciales. ¿Para qué? Para diferentes propósitos, ¿no? Para cerrar circuitos, para abrir otros circuitos, para activar ciertos elementos por un lado, activar otros elementos por otro lado, etcétera. Todos funcionan con diferentes voltajes, ¿no es cierto? Entonces, para eso tenemos necesidad de dividir el voltaje en varias formas, ¿no es cierto? Y también tenemos necesidad de almacenar energía en estos elementos para retrasar el uso de la corriente o más bien para adelantarlas, ¿de acuerdo? Entonces el condensador tiene muchas aplicaciones, ¿no? Muchas aplicaciones, ¿ya? Entonces una de esas es prácticamente, digamos, dividir la tensión, otra es adelantar la tensión, otra es oscilar, puede servir como elemento oscilador de la energía eléctrica, ¿sí? Podemos crear oscilaciones y todo eso prácticamente sirve para el propósito final, ¿no? Por ejemplo, una radio, digamos un televisor, una máquina cualquiera, un refrigerador, una lavadora, etcétera. Entonces, eso es lo que hace un
capacitor, ¿ya? Ok, entonces otro elemento bien importante en los circuitos eléctricos es la resistencia. La resistencia se diferencia del condensador en, en que la resistencia permite el paso de corriente, pero de manera limitada, ¿no? O sea, restringe el paso de corriente de manera limitada, ¿sí? Entonces, esto también, digamos, se emplea, se utiliza en los circuitos. ¿Para qué? Justamente para que algunos dispositivos funcionen, porque algunas funcionan con poca tensión, otras funcionan con mucha más tensión, ¿no? Con mucha más corriente. Entonces la resistencia justamente hace ese papel, ¿sí? Darle a cada elemento de un circuito la energía necesaria o la corriente necesaria para que funcione, ¿sí? Para que funcione. Entonces prácticamente eso hace que funcionen una serie de dispositivos que al final, digamos, nos dan una imagen en una pantalla, nos dan sonidos, o música, etcétera, ¿no? ¿Ya? Okay, entonces, ese elemento se llama resistencia eléctrica, ¿ya? Entonces, vamos a ver ahora la corriente y la resistencia. Se llama corriente eléctrica al flujo de electrones en un conductor, dice. Puesto que solo los electrones de los metales tienen esta característica, todos los conductores son fabricados de metales, ¿ya? Entre estos hay excelentes conductores, como también deficientes. La plata, el cobre, el oro, el aluminio son los mejores como conductores, ¿ya? Como materiales conductores. Ok, entonces la resistencia tiene que ver con esto, prácticamente con el tipo de material, ¿sí? En el cual los electrones tienen mayor o menor facilidad de moverse, ¿sí? Entonces los conductores, mejor dicho, los metales tienen mejor esta propiedad, ¿sí? Ellos tienen electrones en su última capa más libres, ¿sí? Más sueltos. Entonces eso hace que prácticamente puedan permitir que los electrones se muevan de un lado al otro, ¿no? Con una pequeña diferencia de voltaje, ¿de acuerdo? Entonces casi todos los metales tienen esa particularidad, ¿ya? Entonces entre ellos la plata, el cobre, el oro, el aluminio son los mejores, ¿sí? Y son los que se utilizan como conductores de electricidad, como transportadores, o mejor dicho, como medios para el transporte de carga, ¿ya? Se habrán dado cuenta que prácticamente todos los circuitos de los electrodomésticos internamente están hechas de cobre, ¿sí? Todas las partes están de cobre, ¿ya? Uh, Sería mejor si fuera de plata, pero la plata tiene un costo más elevado, ¿ya? Por eso no emplean la plata, ¿ya? El oro también, ¿sí? Pero la plata y el oro son, además de ser buenos conductores, buenos metales, son también, digamos, valiosos porque se utilizan como adornos, ¿no? Tienen un valor artístico, un valor, ¿cómo se dice? Artesanal, un valor artístico bastante grande y por eso pues no se emplea el oro y la plata en los circuitos, ¿no? Se emplea el cobre, que es un material más bien mucho más abundante, ¿sí? Y tenemos, digamos, todos los circuitos eléctricos con cobre, ¿no? El aluminio también. El aluminio es un material que también existe en abundancia en la naturaleza, aunque no es, digamos, el mejor conductor, especialmente, por ejemplo, los cables de aluminio no son buenos como el cobre, porque prácticamente el aluminio es quebradizo, ¿no? Uh, aguanta, digamos, un poco uso y después se deteriora porque se quiebra, ¿no? Se quiebra, se parte, ¿ya? Entonces los conductores de aluminio que existen en el mercado prácticamente no duran mucho, ¿sí? Hoy en día están haciendo conductores de cobre y aluminio, una mezcla, ¿sí? De cobre y aluminio que tienen un poquito más de resistencia, ¿no? Un poquito más de duración, pero igual, digamos, no son deficientes. Digamos, los que son de cobre puro, los conductores que son de cobre puro son los que más duran, porque el cobre tiene esa propiedad de que, digamos, puede aguantar una gran cantidad de veces
digamos, ¿cómo se llama? Desplazamiento de sus capas, ¿no? Lo que hace que sea maleable, que sea, que se pueda mover, ¿no? Que se pueda torcer, etcétera, ¿no? Eso hace que estos conductores de cobre sean más duraderos, ¿ya? Ok, entonces ahí estoy mostrándoles en el dibujo, digamos, cómo es un material conductor y cómo es un material no tan buen conductor, ¿de acuerdo? El de arriba, por ejemplo, fíjense, los electrones se mueven fácilmente, ¿no es cierto? Como si fueran botecitos en un río, ¿no? Todos, digamos, siguen la corriente sin problemas. En un material que no es tan buen conductor, ocurre lo que está en el dibujo abajo, ¿sí? Se mueven también en la dirección de la corriente, pero con dificultades, ¿no es cierto? Van chocando con obstáculos, etcétera. Ya el flujo es mucho más lento, ¿no? Más dificultuoso, ¿ya? Eso es más o menos una analogía, digamos, con el movimiento de los electrones comparado con el movimiento digamos, de objetos en el agua, ¿no? En una corriente de agua. La facilidad para que un electrón se mueva en el conductor depende también de las dimensiones y forma del conductor, ¿sí? Obvio, ¿no es cierto? Eso es fácil de entender. O sea, cuanto más grande sea el río, cuanto más ancho sea el río, pueden ir más barcazas, ¿no es cierto? Más, lo mismo ocurre con las cargas eléctricas. Cuanto más ancho, más amplio sea el conductor, en este caso la sección, ¿no? El grosor. Cuanto más grande sea el grosor, más fácil se, se conduce la corriente, ¿no es cierto? Y también de la forma del conductor, o sea, si la forma es plana, si la forma es circular o cilíndrica, uh, su conducción es muy difiere, ¿no es cierto? En el caso de un conductor, digamos, cilíndrico, o sea, como tubo, ¿sí? Es mucho más fácil, ¿no? La conducción es más fácil. En cambio, si es una lámina, ¿sí? La conducción no es tan fácil, ¿ya? No es tan buena como en el caso del cilindro. Es así que si el conductor es estrecho y largo, la dificultad para moverse es mayor que a la inversa, ¿no? Eso también, ¿no? Entonces fíjense que no solo depende del ancho del, del conductor, ¿no? Sino también depende de la extensión, de cuán largo es y depende también de las dificultades que haya en el trayecto, ¿sí? Entonces ahí abajo en el dibujo, en la representación gráfica final, ahí les muestro un conductor, ¿sí? Que tiene diferentes secciones, ¿no? Fíjense, en la sección ancha tenemos más electrones que están moviéndose y al entrar en la sección más angosta, ¿sí? Prácticamente pasan pocos, ¿no es cierto? En la parte ancha hay muchos moviéndose, pero en la parte estrecha ya simplemente pasan unos cuantos, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad eh, el paso es proporcional al ancho, ¿no es cierto? La cantidad de electrones que pasan es proporcional al ancho del conductor, ¿sí? Entonces, finalmente, la resistencia, este es un nuevo parámetro eléctrico que se llama resistencia, ¿ya? Se define, se define a todas estas dificultades que tiene la corriente eléctrica, en este caso los electrones, para moverse en el material, ¿de acuerdo? Entonces, una medida de esas dificultades se llama resistencia, ¿de acuerdo? Esta resistencia entonces es proporcional, ¿sí? A las dificultades que hay en el medio. Eso es representa la Rho, ahí está la resistividad, se llama, ¿no? Se llama resistividad o coeficiente de resistencia del medio, ¿sí? Esa letra griega como P es la Rho, ¿ya? La R griega, ¿ya? Ok. Entonces, la resistencia es proporcional a la resistividad, es proporcional también a la longitud, ¿sí? Cuanto más largo es, mayor resistencia, ¿no es cierto? Y es inversamente proporcional a la sección del conductor, ¿de acuerdo? Cuanto más ancho es, la resistencia es menor, ¿no es cierto? Es menor, ¿ya?
Ok, entonces conviene que se aprendan muy bien esta ecuación, ¿no? Esta ecuación de la resistencia eléctrica de un medio, ¿de acuerdo? Proporcional a la resistividad, que son las dificultades propias del material, ¿sí? Directamente proporcional a la longitud e inversamente proporcional a la sección, ¿de acuerdo? Entonces ahora este parámetro de resistividad, entonces es un prácticamente indicador del material. Entonces ya les dije que la plata, el cobre, el oro, el aluminio, ¿sí? Los metales en general, tienen una baja resistividad, una pequeña resistividad, ¿ya? En cambio, otros materiales como la madera, la goma, el vidrio, la cerámica, tienen un alto valor de la resistividad, ¿sí? Alto valor de la resistividad. Y bueno, los parámetros de longitud y área, uno los puede entender fácilmente, ¿no? La resistencia aumenta cuanto mayor es la longitud y obviamente disminuye cuanto menor es la sección, ¿no? La sección por la que se van a mover las partículas. Okay. Aquí está la resistividad de algunos materiales y medios, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, la plata, el cobre, el oro, etcétera, los metales en general, ¿no? Y fíjense la resistividad. También depende de la temperatura. Fíjense, ahí está indicándonos la resistividad a 23 grados centígrados, ¿sí? En ohmios por metro. Eso es, se refiere a la resistividad por unidad de longitud, ¿ya? Entonces ahí está la plata, por ejemplo, tiene a la -8, ¿sí? Una resistividad muy, muy baja, ¿sí? 10 a la -8, lo mismo que el cobre, ¿no? El oro también, a la -8. Muy, muy pequeña resistividad. El aluminio, el tungsteno, también están de ese orden. El hierro también. El acero ya es un poquito más, ¿no? Tiene un poco más de resistividad, de 7,2 por 10 a la -7. El platino también y el plomo también, ¿no? Tienen un poquito más de resistividad que los metales, ¿no? Y en el cuadro que le sigue a la derecha, vemos otros materiales como el nicromio, ¿sí? El nicromio, el carbón, que tienen un poquito más de resistividad, 10 a la -6, el carbón 10 a la -5, el germanio, que es prácticamente una especie de semiconductor ya, tiene una resistividad bastante grande, fíjense, 4,6 por 10 a la -1, ¿no? Bastante grande comparado con la plata, con el cobre, que son prácticamente muy, muy pequeñas. En cambio, el germanio tiene comparativamente más grande, ¿no? Valores más grandes. El silicio, fíjense, el silicio ya es sumamente grande porque está 6,4 por 10 a la 2, son 6.400 ohmios por metro. ¿Se dan cuenta? Ya tiene una reacción mucho más grande, ¿no? Por encima de 1. Los demás son por debajo de 1. La piel humana, fíjense, la piel humana tiene una resistividad bastante grande, de 5 por 10 a la 5 aproximadamente. O sea, nuestra piel es, podemos decir, básicamente aislante, ¿sí? De 5 por 10 a la 5, ¿ya? Pero eso es aislante en determinadas condiciones, nada más. Cuando está la piel seca, tiene ese valor, pero cuando está la piel húmeda, sí, prácticamente es conductora la piel, porque, digamos, tiene sales, tenemos sales en la piel, y eso es un perfecto conductor. Entonces, prácticamente, digamos, agarrar la corriente eléctrica con la mano húmeda, sí, es un gran peligro, ¿ya? Un gran peligro porque la piel es sumamente conductora cuando está mojada, ¿ya? Cuando está seca es menos conductora. El vidrio, fíjense ahora el vidrio tiene una resistividad de 10 a la 10 hasta 10 a la 14, ¿sí? Es una gran, gran resistividad, ¿sí? De ohmios por metro, ¿no? 10 a la 14 son pues un 1,14 ceros, ¿ya? Entonces prácticamente el vidrio no deja pasar la corriente eléctrica, ¿no? Es un aislante. El hule, 10 a la 13, ¿sí? El sulfuro es todavía más, 10 a la 15, ¿sí? Y el cuarzo es todavía más, de 7,5 por 10 a la 17, ¿ya? Entonces, ahí tienen prácticamente todo un cuadro, ¿sí? De los que son
conductores, ¿sí? De muy, muy baja resistividad como la plata, ¿sí? A los aislantes que son prácticamente nada conductores, ¿no? Totalmente aislantes, el cuarzo, por ejemplo, ¿no? El cuarzo. Y pasando por los conductores, mejor dicho, pasando por los materiales que son como semiconductores, el germanio y el silicio, que están por el orden de 1, de 100, ¿de acuerdo? Ya, así es como, digamos, son los materiales en la naturaleza, ¿no? Y eso hace que estos materiales con estos valores de resistencia a la electricidad nos sirvan para diferentes propósitos, ¿no es cierto? Prácticamente eso hace posible que podamos utilizarlos para una serie de propósitos, especialmente en la parte de aparatos eléctricos, ¿no? Para lograr el movimiento de las cargas debemos establecer un campo eléctrico en el conductor. Esto se logra con una batería, ¿no? O con la fuente de tensión de la línea, ¿no? Y dependiendo de su fuerza, ahí está bien remarcado lo que es el voltaje, ¿no? Dependiendo de su fuerza, ¿sí? La cantidad de cargas movidas será proporcional, dependiendo del voltaje, entonces la cantidad de carga que se mueve es proporcional a este voltaje, ¿ya? A la fuerza de la electricidad, eso es el voltaje, ¿ya? Y por el contrario, respecto a la resistencia, ¿sí? Ahora, depende también del material. Si el material es sumamente aislante, entonces la carga no se va a poder mover fácilmente, ¿no es cierto? Por más que el voltaje sea alto, ¿ya? Y eso es justamente la ley de Ohm. Eso es justamente la ley de Ohm, ¿no? Esa capacidad de hacer que haya corriente, ¿sí? Colocándole mucha fuerza al campo eléctrico, ¿sí? Y dependiendo también del material, ¿no? Del material sobre el que colocamos esta fuerza, ¿sí? Esa particularidad del material, o sea, esa característica del material eh, que hace que eh, pase la corriente o no pase la corriente o pase muy poco a través de él, es lo que llamamos resistencia, ¿sí? Y esta particularidad de, del comportamiento de la materia con la fuerza que le ponemos se llama la ley de Ohm, ¿ya? Eso es la ley de Ohm. Entonces, ¿qué dice la ley de Ohm? La ley de Ohm dice que la corriente que fluye por un conductor, ¿sí? La cantidad quiere decir eso, ¿no? La cantidad de cargas eléctricas que van por un conductor es directamente proporcional a la tensión aplicada. O sea, es proporcional a la fuerza, ¿sí? A la fuerza del campo eléctrico e inversamente proporcional a la resistencia. O sea, inversamente proporcional a las dificultades que pone el medio, ¿no? Eso es la resistencia. Eso es entonces I igual a B sobre R. I es la cantidad de carga que vamos a mover en el conductor, ¿sí? B es la fuerza que se coloca para mover esas cargas, ¿sí? Y R es la resistencia del medio, ¿no? R es la suma de dificultades que pone el medio al movimiento de las cargas, ¿ya? A eso se llama la ley de Ohm, ¿ya? Entonces, esta ley es bien importante, ¿sí? Es bien importante porque prácticamente es una de las leyes que hacen posible, digamos, los aparatos eléctricos, ¿no? Todos los aparatos eléctricos. ¿Por qué? Porque como les había dicho antes, ¿sí? Cada parte de un aparato eléctrico, de un equipo eléctrico o electrónico, necesita una cierta cantidad de corriente para que funcione, ¿no es cierto? Cada dispositivo, cada lugarcito requiere una cantidad de corriente. Y para darle esa cantidad de corriente, entonces tenemos que colocar una resistencia adecuada, ¿sí? Y colocar un voltaje adecuado, ¿de acuerdo? Entonces le ponemos una determinada tensión, ¿sí? Y le ponemos una determinada resistencia y conseguimos la corriente que va a hacer funcionar un dispositivo, ¿de acuerdo? Un aparato. O de hecho, directamente el dispositivo es el que tiene esta resistencia, ¿no? El dispositivo es un elemento que ya tiene la resistencia. Entonces simplemente calculamos
qué voltaje debemos darle, ¿no? Qué fuerza debemos darle para que la corriente pase por el dispositivo y logre accionar algo, ¿no es cierto? Logre accionar algo, ok. Ya. Entonces, la ley de Ohm dice corriente igual voltaje sobre resistencia. En unidades de la electricidad, eso es. El voltaje se mide en voltios, ¿no? Es la fuerza de electricidad, el voltaje, ¿sí? La resistencia se mide en ohmios, ¿ya? La resistencia eléctrica. Y la corriente se mide en amperios, ¿ya? Entonces, esta ecuación también sirve para definir las unidades en electricidad, ¿de acuerdo? Aquí se quedan definidos dos cantidades eléctricas más, ¿no? Ya hemos visto antes el potencial, o sea, el voltaje, ¿sí? Y ahora vamos a ver dos cantidades más que se definen en electricidad, que son la corriente eléctrica y la resistencia. La resistencia se mide en ohmios, ¿sí? Y la corriente eléctrica en amperios, ¿de acuerdo? Entonces, esta ecuación nos dice que, ahora en unidades, fíjense, que un amperio de corriente es igual a un voltio, una tensión de un voltio, aplicado sobre una resistencia de un ohmio. ¿Ya? Un voltio aplicado sobre una resistencia de un ohmio. Eso es, un voltio más o menos es el voltaje de una pila, ¿no es cierto? De una pila. Un ohmio. ¿Qué es más o menos la resistencia de un ohmio? Si vemos la tabla de resistividades, ¿sí? Un ohmio podría tener un material con carbón, con silicio, con germanio, por ejemplo, ¿no? De hecho, las resistencias eléctricas están hechas de carbón y algo de metal más, ¿no? Tienen carbón, tienen elementos metálicos y eso hace, digamos, que podamos tener resistencias del orden de un ohmio, ¿ya? De un ohmio. Entonces, una pilita colocada sobre este material nos da un amperio de corriente, ¿ya? Un amperio. Y un amperio de corriente es una cantidad de carga que se mueve por unidad de tiempo. El amperio es básicamente cantidad de carga, ¿sí? Que se mueve por unidad de tiempo. Cantidad de carga que atraviesa una superficie, ¿sí? En la unidad de tiempo. Eso es el amperio. ¿De acuerdo? El amperio. Entonces, el amperio. Ahora, ¿qué cantidad de carga significa un amperio, digamos, que se mueve en unidad de tiempo? ¿Ya? Entonces, para ver qué cantidad de corriente representa un amperio, vamos a tener que volver atrás y ver, digamos, qué es lo que representa una cantidad de corriente, ¿no es cierto? Un coulomb. Lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿ya? Con mayor detalle lo que es el amperio. Por el momento definimos simplemente el amperio como esa cantidad de corriente entre la corriente que se logra tener, ¿sí? Al dividir un voltio entre un ohmio, ¿ya? Un ohmio. Eso representa, ya les he dicho, una gran cantidad de corriente, de electrones. En realidad, eso se llama un amperio, pero es una gran cantidad de electrones que se mueven en la unidad de tiempo, ¿no? Aquí les muestro una analogía hidráulica de lo que es la resistencia, ¿ya? La resistencia. Entonces, ¿qué es la resistencia? ¿Qué representa la resistencia? Entonces, es como un tanque, ¿no? En realidad, más que el tanque, el conductor, o sea, el tubo que conduce agua del tanque. Eso es la resistencia, ¿ya? Sería, digamos, la manguera, si quieren. Sería la conexión, ¿no? La conexión que lleva agua desde un tanque al lugar que uno quiera. ¿De acuerdo? Eso es la analogía, ¿ya? Entonces, el tanque es más o menos como la fuente, ¿sí? Como el condensador, como la fuente de energía, como la batería, como el enchufe, ¿no? O sea, la toma de la corriente eléctrica. Eso sería, digamos,
el tanque, ¿no? El que provee cargas, ¿sí? El tanque. Y la resistencia, en este caso, en el caso de la analogía hidráulica, es la manguera, el conductor, el tubo, ¿no es cierto? El tubo que nos sirve para llevar el agua, ¿de acuerdo? En electricidad eso sería como la corriente, como el cable, ¿no? El cable sería el que llevaría, digamos, la carga, ¿no es cierto? El cable es el que lleva las cargas, ¿sí? Ok, pero digamos en un elemento de un circuito, esta, este elemento que lleva la corriente, ¿sí? Eh, tiene que tener ciertas particularidades. Por ejemplo, tiene que permitir llevar menos corriente, ¿no? O más corriente, dependiendo de las necesidades, ¿no es cierto? Entonces, eso es perfectamente una resistencia eléctrica, ¿no? Una resistencia eléctrica es justamente eso lo que hace, ¿no? Deja pasar un poco de corriente o más de corriente, ¿de acuerdo? Entonces, el tubo conductor o la manguera o el conducto es lo que es la resistencia, ¿sí? Lo que es la resistencia al flujo de la corriente, al flujo del agua, ¿ya? El voltaje es la fuerza que se coloca sobre sobre los electrones. Eso es el voltaje, la tensión, ¿sí? La fuerza con la cual empujamos los electrones para que se muevan en el conductor. En la analogía hidráulica, el voltaje sería algo así como la fuerza que tiene el agua en la boquilla, ¿no? En la toma. Y esa fuerza va a ser debida a la altura, ¿no es cierto? A la altura del tanque. Si el tanque está más alto, tiene más fuerza, ¿no es cierto? El agua va a entrar con mayor fuerza, va a tener arriba, ¿no? Cuanto más grande sea el tanque, ¿sí? Entonces el voltaje es prácticamente la altura que tiene el depósito, ¿no? La altura del depósito, ¿sí? Entonces cuanto más alto está, tiene más fuerza para arrastrar el agua, ¿ya? Y la corriente, entonces, la corriente que pasa por el conductor va a ser dependiente, entonces, de la fuerza que le ponemos para mover esta corriente, esta cantidad de agua, y va a ser inversamente proporcional, ¿sí? Al, a la sección del tubo, ¿no es cierto? A la resistencia del tubo. Si la resistencia del tubo es grande, entonces prácticamente la corriente va a ser pequeña, ¿no es cierto? Pequeña. Si el cable, si el conducto es pequeño, es estrecho, entonces va a pasar menos carga, ¿no es cierto? Menos fluido. En cambio, si el tubo es bastante ancho, holgado, entonces prácticamente va a fluir con mayor facilidad el líquido, ¿no es cierto? Entonces, depende del diámetro, vamos a decir, en la analogía hidráulica, pero en la cuestión eléctrica, eso depende entonces de la resistencia del material, ¿no? Del material que está en el circuito, ¿ok? Entonces ahí está el voltaje como la fuerza, la resistencia como las dificultades, digamos, la dificultad que coloca el conductor al movimiento, y la corriente eléctrica es la cantidad ya, ¿no? La cantidad de agua que dejamos pasar, ¿no? O sería la cantidad de electrones que pasa por el conductor, ¿ya? La corriente eléctrica es como el flujo de agua, y su intensidad o valor es la cantidad de carga que pasa por una sección del conductor en la unidad de tiempo. Esto es corriente igual, ahí está, cantidad de carga por unidad de tiempo, ¿no es cierto? Cantidad de carga por unidad de tiempo. Y que está relacionado con la fuerza impuesta a las cargas para que se muevan, venciendo la resistencia que opone el conductor o el circuito. O sea, de acuerdo a la ley de Ohm, ¿no? Eso es lo que hemos visto antes, ¿no? La ley de Ohm. La corriente no es lineal en todas las condiciones. ¿Qué quiere decir que no es lineal? ¿Sí? Quiere decir que la corriente no se comporta de la misma forma en diferentes condiciones, ¿ya? Por ejemplo, depende de la temperatura, ¿sí? Depende del aislamiento.
depende de los campos magnéticos que hayan, por ejemplo, ¿no? Campo magnético puede haber por ahí, etcétera. Entonces depende de una serie de factores, ¿ya? La corriente que finalmente ha de circular por el conductor, ¿ya? Entonces estos factores, los más importantes son la temperatura y el aislamiento del medio. Pero los que digamos juegan un papel muy importante, muy fuerte dentro de los aparatos eléctricos, es la temperatura. Ya la temperatura. ¿Qué hace la temperatura a la corriente eléctrica? ¿Sí? Cuando la corriente eléctrica está pasando por un circuito, por un cable, ¿sí? Y este cable está caliente o se está calentando, entonces la corriente tiene más dificultad en pasar por el conductor. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque al estar moviéndose los átomos y moléculas del conductor, del material conductor, no le permiten a la carga circular con fluidez. ¿De acuerdo? No le permiten. No es lo mismo que, digamos, el material todos estén quietos en el material, ¿sí? Los átomos y moléculas están toditos quietitos y los electrones pasan fácilmente pasan por el medio, ¿no es cierto? De átomo en átomo, de molécula en molécula, se mueven fácilmente, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que ocurre exactamente con la temperatura. Cuando la temperatura es alta, los átomos y moléculas están en agitación, ¿sí? Están moviéndose unos con otros. Entonces esto hace prácticamente más difícil que pase la corriente, ¿ya? Eso quiere decir que la resistencia aumenta con la temperatura, ¿de acuerdo? Cuando la temperatura es más baja, la corriente fluye con facilidad, ¿no? Pasa con facilidad, ¿de acuerdo? Entonces, esa es, digamos, la importancia del efecto de la temperatura sobre la resistencia eléctrica, ¿ya? Hay otros factores que afectan también a la resistencia, que es el aislamiento del medio, ¿ya? Eso también, digamos, puede hacer que la corriente, digamos, aumenta o disminuye, ¿sí? Dependiendo del aislamiento que hay. Por ejemplo, cuando ya está entrando el material, mejor dicho, la corriente eléctrica, cuando está entrando ya en el aparato, ¿sí? Tiene que haber un buen contacto, ¿no es cierto? Porque si no hay un buen contacto, prácticamente le va a dificultar la entrada de la corriente eléctrica, ¿ya? Entonces eso tiene que ver con el aislamiento, ¿sí? Etcétera, ok. Las resistencias se construyen de diferente manera según su uso. Los hay para regular y distribuir la corriente eléctrica en circuitos electrónicos. Los hay para calentar, para producir luz, etcétera. Ya, ok. Entonces, esto es otra de las características o particularidades que tiene la resistencia eléctrica. ¿De acuerdo? Entonces, esta resistencia eléctrica puede tener diferentes aplicaciones, ¿no? Dependiendo de cómo está construido, ¿sí? La resistencia eléctrica. Entonces, por eso dice, hay para distribuir la corriente eléctrica. Entonces, estas resistencias diseñadas para distribuir la corriente eléctrica son las resistencias que nosotros vemos en los aparatos eléctricos, los que hay en el comercio para comprar. Uno va a una tienda de componentes electrónicos, ¿sí? Y ahí puede elegir la resistencia que uno quiere, desde 1 ohmio, 10 ohmios, 100 ohmios, cualquier valor, ¿no? 500 ohmios, 1000, etcétera. Vienen en valores estandarizados, ¿de acuerdo? Entonces, uno puede conseguir el valor de resistencia que uno quiera, ¿sí? Estos valores, mejor dicho, estas resistencias son empleados para distribuir la corriente eléctrica, ¿de acuerdo? Son para dirigir, para dividir la corriente eléctrica, para darle a cada componente lo que necesita, ¿de acuerdo? Entonces, eso se llama para regular y distribuir la corriente eléctrica. Ahora, hay otras resistencias que no tienen ese propósito, tienen otro. Por ejemplo, para calentar, ¿no? Para producir calor. Estas son las resistencias de ducha, las resistencias de hornillas, las resistencias de
de cualquier calentador, ¿no? De un calentador eléctrico, las de estufas, las de hornillas, las de calentadores de agua, etcétera. Los de esta, ¿no? Los de los hornos, ¿ya? Las resistencias de hornos. Estas resistencias tienen la particularidad, ¿sí?, de calentarse al dejar pasar la corriente eléctrica, ¿sí? Entonces, dejan pasar la corriente eléctrica, pero se calientan, se van calentando, ¿sí? Porque por la fricción, ¿no?, que producen dentro del material, del elemento, ¿sí? Esa fricción que produce al pasar por el material, entonces da lugar al calentamiento del medio, ¿sí? Y eso se aprovecha, ¿no? Ese es el fin. Por ejemplo, en los hornos, ¿sí? Tenemos una resistencia de niquelina, es un alambre especial, ¿sí?, que al pasar la corriente eléctrica se calienta y adquiere la forma, sí, adquiere una coloración roja, ¿no? Una coloración rojiza, ¿sí? Entonces, eso sirve para calentar, ¿no? Lo mismo que las cocinillas eléctricas, lo mismo que en las duchas también. En las duchas, la resistencia eléctrica igual, se calienta, pero esta vez el agua que circula, digamos, no deja que alcance el color rojo, ¿no es cierto? Directamente le va quitando ese calor que se transforma en última instancia en agua caliente, ¿no es cierto? En agua caliente, ¿ya? Entonces, esas son las resistencias que tienen el propósito de calentar. Ahora, hay resistencias también para producir luz. Esas son las resistencias de los bombillos eléctricos de antes, ¿no es cierto? Hoy en día prácticamente ya estamos dejando de lado las resistencias, mejor dicho, los bombillos de, ¿cómo se llama? Los bombillos de hilo incandescente, ¿no? De hilo incandescente. Entonces, ¿por qué? Porque en realidad consumían más energía, ¿no? Más energía. ¿Por qué? Porque aparte de producir luz, ¿sí?, por incandescencia, también producían calor, ¿no es cierto? Entonces, los bombillos de antes, hasta hace algunos años, teníamos todo prácticamente con bombillos lámparas incandescentes, o sea, de hilo incandescente, ¿de acuerdo? Estos focos de hilo incandescente, ¿sí?, consumen mucha energía eléctrica, ¿ya? Una parte de esa energía eléctrica es luz y una gran parte de esa energía era calor, ¿ya? Entonces prácticamente los bombillos eran estufas también a la vez, ¿no? No solamente daban luz, sino también calentaban, ¿de acuerdo? Y calentaban el cable también, porque no solamente se calienta el bombillo, o sea, el foco, también el cable, y el cable se deteriora con el tiempo, y hay que cambiar los cables, etcétera, ¿ya? Entonces, eso era, digamos, los, los, uh, las resistencias para producir luz, ¿ya? En particular, por ejemplo, la resistencia de tungsteno, ¿no?, de los focos antiguos. Seguramente que tienen en casa un bombillo de esos antiguos, un foco, ¿sí?, que tiene adentro prácticamente una resistencia, un trocito muy pequeñito, ¿sí?, de un material muy altamente resistente que es en el tungsteno, ¿ya? Que al ponerse incandescente, es decir, por la fuerza del voltaje, emite luz, ¿no? Pero emite más calor que luz, ¿no? Más calor que luz, ¿ya? Hoy en día se ha cambiado eso y hoy día tenemos prácticamente otros elementos que emiten luz, que son los diodos, ¿ya? Que también son especies de resistencias, pero esta vez son de estado sólido, ¿no? Y que al circular prácticamente emiten luz, ¿no? Solamente emiten luz y no emiten calor ya, o sea, prácticamente son más eficientes que los otros. Las resistencias electrónicas están hechas a partir de materiales conductores y resistivos, como carbón prensado, una película metálica y alambre. O sea, las resistencias están hechas de especialmente carbón, ¿ya? El carbón y, ¿cómo se llama? Y limaduras de metal conductor, ¿sí? De un conductor. Entonces, prácticamente esta combinación de carbón con partículas metálicas, ¿sí?,
hace, hace que tengamos una resistencia, ¿ya? Una resistencia eléctrica, y dependiendo de las proporciones de carbón o de material metálico en polvo, ¿sí? Tengan mayor o menor valor, ¿no? O sea, mayor o menor resistencia, quiero decir, ¿de acuerdo? Y después tienen un contacto, ¿sí? Un contacto o dos contactos que hacen la resistencia, ¿de acuerdo? Y están recubiertas en cerámica. Se les pone un recubrimiento de cerámica más encima. Ajustando las proporciones entre los componentes se logran los valores resistivos deseados, ¿ya? Entonces, han debido ver, no sé si aquí tengo esas resistencias, no sé si... Aquí están vamos a ver enseguida las resistencias, ¿ya? Okay. Se logran los valores resistivos adecuados. Las resistencias de hornilla están hechas de una aleación de níquel cromo y enrollados en espiral. Esas son las resistencias de hornilla, ¿sí? Mientras que los bombillos incandescentes están hechos de tungsteno, ¿ya? Muchos se emplean solo o sobre núcleos de mica y cerámica en la función de calentar. Por ejemplo, en los hornos, ¿no? En los hornos tenemos la resistencia dentro de una, una envoltura de mica, ¿no? O las resistencias para, mejor dicho, los soldadores eléctricos, los cautunes eléctricos, ¿no? La resistencia está también con una envoltura de mica, ¿ya? O cerámica, ¿ya? Para que tengan que calentar, digamos, un horno, tengan que calentar un metal, tengan que calentar el cautín, etcétera, ¿no? El soldador. Y por el contrario, se usan libres en secadores, estufas e iluminación, ¿ya? En iluminación ya hemos visto los focos, ¿no? Libres. En estufas también la resistencia tiene que estar prácticamente expuesta para calentar, ¿no? Y en los secadores lo mismo. El gráfico típico de operación de una resistencia es lineal a corrientes pequeñas y se va aplanando a corrientes mayores, significando que va aumentando su resistencia a medida que aumenta su temperatura, ¿ya? Entonces, ese es el comportamiento general de una resistencia, ¿ya? Uh, Aquí está, este gráfico con esta curva roja representa cómo funciona la resistencia, ¿ya? Cuando el voltaje es bajo, ¿sí? Cuando el voltaje es bajo, la corriente es proporcional, o sea, varía linealmente con la fuerza de la tensión aplicada, ¿de acuerdo? Si yo le aplico 5 voltios, me da 5 amperios. Si le aplico 10 voltios, me da 10 amperios, ¿no es cierto? Eso sería para una resistencia de valor 1. Y así proporcionalmente. Si aquí yo tengo un valor X, aquí tengo un valor Y. Si aquí tengo el valor 2X, aquí tengo 2Y, etcétera, ¿no es cierto? Proporcional, ¿ya? Ahora, a medida que vamos aumentando la fuerza de la tensión, ¿sí? Va aumentando la corriente también, va aumentando, pero esto no continúa de esa manera indefinidamente, sino que ocurre que a medida que va aumentando la corriente, ¿sí? Va produciéndose fricción en el conductor, ¿sí? Mucha fricción, y la fricción calienta, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre? El material se va calentando, necesariamente se va calentando al dejar circular la corriente, ¿sí? Y como les dije antes, cuando el material se calienta, deja pasar menos corriente, ¿no es cierto? Deja pasar menos corriente. Entonces va aumentando su resistencia. Aquí va aumentando su resistencia. Entonces por eso la curva prácticamente tiende a aplanarse, ¿de acuerdo? Tiende a aplanarse. Quiere decir que prácticamente va aumentando su resistencia enormemente a medida que va aumentando la tensión y a medida que va aumentando la corriente, ¿no es cierto? ¿Ya? Llega un momento en que prácticamente ya no aumenta más la corriente, pues el voltaje puede seguir aumentando, la corriente no aumenta y el material puede llegar a fundirse, ¿no? Es decir, prácticamente ya no aumenta la corriente y lo que más hace es directamente calentarse y el calentamiento va a originar la fusión del conductor, ¿no? Se quema, ¿ya? Entonces, esa es la curva de comportamiento típico de una resistencia, ¿ya? Aquí les presento el gráfico de una resistencia, o sea, la, ¿cómo se llama? El símbolo gráfico de la resistencia, ¿sí?
que es una línea quebrada en zigzag, ¿sí? Donde ahí tenemos el voltaje, es la fuerza aplicada a sus extremos, entre el principio y el fin, ¿sí? La fuerza del voltaje, y, representa la corriente que deja pasar, ¿sí? La cantidad de carga que deja pasar, y R es la resistencia, ¿no? R es la característica del material, ¿ya? Resistencias electrónicas. Las resistencias que se emplean en los circuitos electrónicos de todo equipo moderno de control o de comunicación son del tipo de carbón prensado. Vienen en diferentes tamaños, desde 3.5 milímetros, que es de 1/8 de vatio, hasta 1.6 centímetros de 2 vatios. ¿De acuerdo? Entonces, a esto se llaman las resistencias electrónicas. Se llaman electrónicas porque se emplean en circuitos electrónicos, en circuitos de control o de comunicación, por ejemplo, radios, televisores, ¿sí? Celulares, después, ¿qué más? Todos los equipos de comunicación, ¿no? Después, aparatos eléctricos, radios, televisores, grabadoras, etcétera, ¿no es cierto? Después también en otros equipos electrónicos, como por ejemplo, digamos, estos equipos de el control de las lavadoras, el control de los aparatos de molino, estos, ¿cómo se llaman? Moledoras, sumidoras, etcétera, ¿no? Tienen su control electrónico, ¿ya? En las secadoras, en las lustradoras, etcétera, ¿ya? Entonces, ahí es donde van todos estos, estas resistencias para control, para utilizarlo en diferentes tareas de control, ¿no? O sea, seleccionar velocidades, seleccionar formas de operación, etcétera, para todo eso es, ¿ya? Y los tamaños pues van desde 3.5 milímetros, que es una resistencia sumamente pequeñita, y de una potencia muy pequeñita también, ¿ya? ¿Qué es la potencia de una resistencia? La potencia de una resistencia se refiere prácticamente a la cantidad de energía que consume la resistencia, ¿sí? En su función de detener la corriente, de frenar la corriente, consume energía, ¿sí? Y esa es la energía que consume desde 1/8 de vatio, que es una resistencia muy pequeñita, una potencia pequeña también, hasta 2 vatios, que es una potencia bastante grande, ¿ya? Esto es de 1.6 centímetros de largo, ¿no? De largo. Y son las resistencias que tienen una capacidad de disipación de hasta 2 vatios, ¿ya? ¿Ya? O sea, se pueden calentar hasta consumir 2 vatios. Y las resistencias para diferentes propósitos, o sea, de acuerdo a su valor, vienen codificados en colores, ¿de acuerdo? Y ahí está el código de colores para las resistencias de carbón, ¿de acuerdo? Entonces es bueno que se aprendan este código de colores, ¿sí? Para poder verificar, digamos, las resistencias que uno va a comprar, ¿no? De una tienda de artículos electrónicos o de componentes electrónicos, uno puede verificar los valores de las resistencias que está comprando, ¿sí? Ahí están los colores, ya las resistencias y la forma como se codifica, ¿ya? Ahí, por ejemplo, en la figura tenemos una resistencia de 4.700 ohmios, ¿sí? 4.700 ohmios con una tolerancia de más o menos 20%, ¿ya? Quiere decir que su valor puede variar entre 4.700 más menos 20, eso es más o menos como 500 ohmios, o sea, serían 4.700 menos 500 ohmios o más 4.700 más 500 ohmios, ¿de acuerdo? Una tolerancia un poquito bastante grande, ¿no? 20%, ¿ya? Eso es la tolerancia. Y el valor de la resistencia de 4.700 ohmios está ahí. El amarillo es el 4, ¿sí?
el violeta es el valor 7, ¿sí? Y el rojo es exponente con 2 ceros, quiere decir eso. 10 a la 2, ¿sí? El rojo es 2, 10 a la 2, entonces son 100. Entonces son 4, 7 y 2 ceros. 4, 7 y 2 ceros son 4700 ohmios. ¿De acuerdo? Ahí está la forma de codificación. Primera cifra, el rojo. Segunda cifra, el morado, ¿sí? La tercera cifra es el multiplicador, 10 elevado al multiplicador. Y la tolerancia se refiere a la variación que puede tener la resistencia, ¿no? Y está ahí el código de colores, desde el negro hasta el plateado, ¿ya? Incluyendo el sin color, porque también el sin color es un valor de resistencia en el código, ¿no? Entonces está ahí desde negro, café, rojo, naranja, amarillo, verde, azul, violeta, gris, blanco, ¿ya? El blanco es el 9, ¿no? El blanco representa el 9. Entonces ese es el código, ¿sí? Desde el 0 hasta el 9, ¿ya? El café, el rojo, el dorado y el plateado también se usan para mostrar la tolerancia de la resistencia, ¿no? Ahí está a la derecha, en el gráfico a la derecha está la tolerancia de esos colores, ¿no? Por ejemplo, 1% es café, 2% es naranja, 5% es eh, dorado, y 10% es plateado. 2% es el café, no, digo rojo, perdón. El café es 1%, ¿ya? Ok. Y 20% es sin color. ¿De acuerdo? Y ahí está el multiplicador. El multiplicador es de 1, el siguiente es 10 elevado a la 1, el siguiente, el rojo sería 10 a la 2, el naranja con 10 a la 3, 10 a la 4, 10 a la 5, etcétera, ¿no? De esa manera tenemos resistencias desde las más pequeñas hasta las más grandes, ¿no? Bueno, tenemos después, igual que en el caso de condensadores, cómo se reúnen las resistencias para diferentes propósitos, ¿no? Para diferentes aplicaciones. ¿Ya? Entonces las resistencias pues, se reúnen igual que en los condensadores en serie o en paralelo, o también mixtos, ¿no? Mixtos, o sea, prácticamente hay una serie de asociaciones según la utilidad, según la necesidad que uno tenga. Entonces en el circuito podemos tener una serie de combinaciones de resistencias, ¿no? Para diferentes partes del circuito. Al igual que muchos dispositivos, estos elementos pueden unirse en serie o en paralelo. En serie, cada elemento se dispone a continuación de otro. La corriente eléctrica que pasa por cada uno es la misma, ¿sí? El voltaje total se divide entre todos, ¿ya? Entonces, una asociación es la que se llama asociación serie. Y serie quiere decir uno detrás de otro, ¿ya? Así está, uno detrás de otro. Entonces, cuando la asociación es serie, entonces se dan cuenta, la corriente es la misma, ¿no es cierto? Porque si entra un electrón a la izquierda, ¿sí? El electrón también sale a la derecha, ¿no es cierto? El electrón entra a la izquierda, sale a la derecha. Entonces quiere decir que la corriente se mantiene, es la misma, ¿de acuerdo? Pero la fuerza de la tensión no es la misma. La fuerza de la tensión queda dividido en cada resistencia, ¿de acuerdo? Toda la fuerza queda dividida en cada resistencia. B1 en la primera, B2 en la segunda, B3 en la tercera. ¿De acuerdo? Entonces, la tensión total o la fuerza total va a ser la suma de las tensiones en cada resistencia, ¿no es cierto? B va a ser igual B1 más B2 más B3, ¿no es cierto? Ok. Ahora, la resistencia en cada punto puede ser diferente. La resistencia que está R1 directamente es un valor diferente de R2, diferente de R3, ¿sí? Pero con cada valor de resistencia se cumple la ley de Ohm en cada parte. En cada parte se cumple la ley de Ohm y de esa manera la tensión
en la resistencia primera es B1 y eso es I por R1, ¿no es cierto? De acuerdo a la ley de Ohm. Lo mismo en la segunda, I R2, la tercera va a ser I por R3. ¿De acuerdo? Si reemplazamos si factorizamos más bien la corriente en la primera ecuación o en la segunda ecuación, vamos a tener entonces la corriente es la misma en las tres resistencias, entonces la podemos sacar como común y vamos a tener solamente la suma de resistencias, ¿no es cierto? R1 más R2 más R3 fuera de un paréntesis, ¿de acuerdo? A eso llamamos resistencia equivalente, ¿de acuerdo? A eso llamamos resistencia equivalente, ¿sí? Entonces, la resistencia equivalente es simplemente la suma de resistencias en cada tramo, ¿no es cierto? R1 más R2 más R3. ¿Ya? Esta es la asociación en serie. Observen que esta asociación en serie, ¿sí? Es al inverso de condensadores, porque en condensadores la suma de capacitancias es más bien cuando la combinación es en paralelo, ¿sí? Cuando un condensador está al lado de otro y al lado de otro y al lado de otro. Eso es la capacidad equivalente en condensadores, suma. Aquí es cuando más bien es en serie. Una resistencia a continuación de otra a otra es una asociación en serie, ¿ya? Entonces, tenga muy en cuenta eso, ¿sí? Porque eso es lo que vamos a hacer en muchos ejercicios, ¿ya? En paralelo, cada elemento se dispone uno al lado de otro. Eso es la asociación en paralelo, ¿sí? La tensión en cada resistencia es la misma. Entonces, fíjense, si tenemos una asociación de resistencia en paralelo, entonces la fuerza de la tensión es la misma sobre cada resistencia, ¿ya? La fuerza es la misma, ¿sí? Lo que está variando es simplemente la distribución de corriente. Ahora, la distribución de corriente va a ser diferente, ¿no? En cada tramo, ¿ya? O en cada rama, si quiere. La tensión en cada resistencia es la misma, ¿no? Mientras que la corriente total se divide entre todas de manera inversamente proporcional a su resistencia. ¿De acuerdo? Entonces, la corriente que pasa por cada tramo es diferente. Depende de la resistencia que hay en cada rama. ¿No es cierto? Entonces, aquí está. Si la corriente total es la suma, porque es lo que estamos haciendo, ¿no es cierto? Entra una corriente a las tres resistencias, pero se divide esa en tres ramas, ¿no? Eso debe ser la suma. La corriente total debe ser la suma entonces de I1 más I2 más I3. Ahora, cada corriente obedece a la ley de Ohm. Entonces, si obedece a la ley de Ohm, entonces tengo que la corriente que pasa por I1 es B sobre R1. La que pasa por R2 es B sobre R2. La que pasa sobre 3 es B sobre R3. Y como la tensión es la misma, entonces yo puedo factorizar la tensión y voy a tener simplemente una suma de los inversos de las resistencias, ¿no es cierto? Voy a tener una suma de inversos de las resistencias. A esa suma de inversos de las resistencias, yo le llamo el inverso de la resistencia equivalente, ¿ya? Entonces, aquí está. Eso es, ¿sí? Este circuito de tres resistencias tiene un comportamiento de esta manera, como si fuera una resistencia equivalente en valor inverso, igual a la suma del inverso de los valores de las resistencias en cada rama. ¿No es cierto? La resistencia equivalente es la suma de los inversos de la resistencia en cada tramo. ¿No es cierto? Eso da el inverso. Ahora, ¿cuánto es la resistencia equivalente? Hay que despejar de aquí, ¿no es cierto? Esto es dar la vuelta y hacer las operaciones matemáticas aquí invirtiendo. ¿De acuerdo? Ok, entonces, esto es la asociación en serie y en paralelo de resistencias, ¿de acuerdo? Entonces aquí vamos a hacer un ejercicio
ver, a compartir, no compartir, compartir pizarra. Entonces ahora voy a ponerles en la pizarra. Aquí vamos a ver. Ya, entonces aquí voy a borrar esto que tenía antes para presentarles, para mostrarles ahora resistencias, ¿de acuerdo? Ok, entonces aquí vamos a colocar esto. Ok, entonces, vamos a ver en principio entonces resistencias en serie, ¿ya? Resistencias en serie. Entonces, esto había dicho que es esto, ¿no es cierto? Una resistencia más otra resistencia más otra resistencia. Entre estos terminales es donde se aplica la tensión. Aquí aplico la fuerza del voltaje. La fuerza del voltaje. Y esa fuerza del voltaje se divide en estas tres. Aquí B1, aquí B2 y aquí B3. ¿No es cierto? Las tres suman esto de acá. B es igual a B1 más B2 más B3. ¿De acuerdo? Así. ¿Sí? Esta es de valor R1, esto es de valor R2, esto es de valor R3 en general. Ya en general. Ahora, sobre cada uno de estos elementos tenemos la ley de Ohm. ¿Ya? En cada elemento. Entonces, la ley de Ohm dice que la corriente es la tensión dividido entre la resistencia. Esto es la ley de Ohm. ¿Sí? Entonces, si yo aplico la ley de Ohm a cada uno de estos, por ejemplo, a este primer elemento, tengo que la corriente va a ser igual a B1 sobre L1, ¿no es cierto? La corriente por este elemento. ¿Sí? Y va a ser igual a B1 sobre L1. La corriente también está pasando por esta, entonces esto también es igual a B2, la misma corriente sobre L2. ¿No es cierto? La corriente también está pasando esta y también es lo mismo que B3 sobre L3. ¿Perdón? Es la misma corriente. ¿Sí? Entonces, de aquí tengo que el voltaje B1 es I por L1, ¿no es cierto? Despejando de esta primera ecuación. De esta otra, despejando con otra vuelta con I, voy a tener que B2 es igual a I por L2, ¿no es cierto? Aquí. Entre ahora esto y esto, ¿no es cierto? Se multiplica, queda B2. Y entre esto y el primero, entonces voy a tener B3 igual a I por L3. ¿No es cierto? Y ahora, si sumo aquí, voy a tener entonces B por I R1. Perdón, estoy mal. Voy a tener a I por R1, sí, está bien. B igual I por R1 más B2. B2 es I por R2 más B3 que es I por R3. Y aquí factorizo I porque toditas tengo I, entonces tengo R1 más R2 más R3. ¿Sí? Así es. Entonces ahora despejo de aquí el I. Tengo B sobre I. B sobre I va a ser igual a la suma de R1 más R2 más R3. ¿Sí? ¿Qué estoy hallando aquí? Voltaje total aplicado al circuito dividido entre la corriente que me introduce la batería. La batería me entrega esta corriente
divido este voltaje entre esta corriente y eso es una resistencia equivalente. Eso se llama resistencia equivalente. Entonces, la resistencia equivalente es simplemente la suma de R1 más R2 más R3. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, esto es la asociación de resistencias en serie. ¿Ya? Ok. En paralelo vamos a hacer lo propio. Ya les he presentado en las láminas. En paralelo es así. Yo tengo la fuente de alimentación aquí y tengo aquí una resistencia. Tengo aquí otra resistencia y tengo aquí otra resistencia. Entonces esto es R1, esto es R2, esto es R3. Ahora, aquí está la batería, la fuente de tensión. Entonces la batería me está entregando una corriente I. ¿Sí? Esa corriente ahora se divide, fíjense, ahora se divide aquí y aquí se divide, ¿no es cierto? Entonces, dependiendo de la resistencia, aquí voy a tener una corriente diferente. Aquí tendré I1, aquí voy a tener I2, aquí voy a tener I3. Entonces la corriente se divide. No obstante, el voltaje se mantiene, porque el voltaje es la misma. Está aquí igual, aquí también es el mismo voltaje, aquí también es el mismo voltaje. Entonces, el voltaje que es igual a la corriente, mejor dicho, aplicamos más bien la ley de Ohm en cada elemento igual que antes, igual que hicimos hace rato, ¿no? Aquí aplico la ley de Ohm y la ley de Ohm aquí me da que la corriente I1, este I1, es este voltaje dividido entre el valor R1. Ese es I1, ¿sí? Por otra parte, I2, la I2 de acá es el voltaje dividido entre R2, ¿no? El voltaje es el mismo, dividido entre 2, me va a dar I2. Y lo mismo para I3. La corriente I3 va a ser el voltaje, que es el mismo, dividido entre R3. ¿Sí? Pero ahora la corriente es la que es la suma. La corriente total es la suma de I1 más I2 más I3. ¿Sí? La corriente que me da la batería debe sumar a la corriente que pasa por cada una de las resistencias, ¿no es cierto? Debe ser la suma de las corrientes en cada resistencia. Entonces aquí simplemente sumo eso. Aquí tengo B dividido entre R1 y 2 es más B dividido entre R2 más B dividido entre R3. ¿Sí? Y aquí puedo factorizar B. Puedo factorizar B y voy a tener 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3. ¿No es cierto? Ahora, ¿cuál es la resistencia equivalente? ¿Cuál es la resistencia equivalente? La resistencia equivalente llega a ser esta, ¿no es cierto? Esta suma de resistencias es el equivalente inverso de la resistencia. Esto es lo que es 1 sobre la resistencia equivalente. ¿No es cierto? Porque como es 1 o una suma de inversos, entonces la resistencia equivalente también es el inverso, ¿no es cierto? Acá, el inverso, ¿sí? O lo que es lo mismo, divido, esto lo traigo a este lado, como esto es igual a I, ¿sí? Y yo
lo traigo hasta este lado, al primer miembro voy a tener 1 sobre R, 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3. ¿De acuerdo? Aquí está I, ¿no? I. Es igual a B. Estoy despejando de aquí esta suma de inversos, ¿no? Aquí tengo I, esto viene a dividir. Ahora, esta I lo llevo al otro lado. Esta I lo voy a llevar al otro lado y voy a tener aquí 1 y aquí voy a tener I. ¿De acuerdo? Esto es la resistencia equivalente. Es la resistencia equivalente. Y fíjense, la resistencia equivalente es el inverso de la suma, es el inverso de la suma de inversos. Entonces, la resistencia equivalente es lo mismo que decir 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3. ¿De acuerdo? Sí. Esto es la resistencia equivalente en el caso de la asociación en paralelo de resistencias. ¿De acuerdo? Ya. Entonces ahora les voy a dar unos ejercicios. Vamos a hacer unos ejercicios y voy a anotar a quienes trabajen, ¿ya? Entonces, preparen sus bolígrafos, su cuaderno, para hacer ejercicios. Vamos a ver entonces cómo es. Entonces, dado el circuito, vamos a colocar así, ¿no? Esto vale R, esto vale R y esto también vale R. O sea, tres resistencias iguales, ¿sí? ¿Cuánto es el circuito equivalente? ¿Cuál es el valor de la resistencia equivalente? ¿Ya? Entonces, ¿cómo se hace? Primero, observamos qué es lo que podemos reunir en serie o en paralelo. Por ejemplo, esta resistencia quisiera reunir con estas, pero no puedo reunir con estas porque este está amarrado a este otro, ¿no es cierto? Fíjense, aquí no puedo hacer en serie entre este y este, ¿no es cierto? Entre este y este tampoco puedo hacer en serie porque aquí está la otra, ¿sí? Esta derivancia aquí, ¿ya? Entonces, este no puedo trabajar. Entre este y este, aquí yo puedo asociar en paralelo, ¿no es cierto? Porque estos dos están en paralelo y no hay resistencias adentro, solamente son las dos aisladas, ¿de acuerdo? Entonces, esto ya es una asociación en paralelo, ¿no es cierto? Es de aquí. ¿Cuánto vale el equivalente de esta asociación en paralelo? ¿Cuánto es la resistencia equivalente de esto? Resistencia equivalente 1 le voy a llamar, ¿ya? Porque va a ser previo a la total, ¿ya? Primero vamos a calcular esto. ¿Cuánto es la resistencia equivalente de estos dos? De acuerdo a lo que hemos visto, eso es 1 sobre R más 1 sobre R. Así es, ¿no? La última fórmula que les he puesto aquí abajo, ¿sí? Hace rato hemos encontrado una fórmula de este equivalente cuando es paralelo, que sería 1 sobre 1 sobre R más 1 sobre R. O si quieren, también sale de esto, 1 sobre resistencia equivalente igual a 1 sobre R más 1 sobre R. Lo mismo. ¿No es cierto? La suma de inversos. ¿Cuánto es esto? 1 sobre R más 1 sobre R es 2 sobre R, ¿no es cierto? El R va arriba, entonces R medios. R medios. Entonces ahora tengo, en lugar de estas dos resistencias, ahora yo reemplazo por un equivalente nada más. Este va a ser el equivalente. ¿De acuerdo? Ahora ya no hay esto de acá, ya no hay esto, solamente hay esta resistencia y esta otra, que se llama R equivalente 1.
¿Ya? Entonces lo que tengo es, ahora tengo una resistencia así. Ahora aquí ya tengo la resistencia equivalente 1. Y esto vale R. ¿Cuánto es ahora la resistencia equivalente de estas dos? Ahora sí están en serie, ¿no es cierto? Antes no podía decir que estaban en serie porque había otra que estaba pegado, estaba molestando, estaba interfiriendo. En este caso, ahora sí, son las dos solitas y estas son equivalentes. Entonces, ¿cuánto vale la resistencia equivalente de estas? Vale la suma de esto más esto. R más resistencia equivalente 1, ¿cierto? Porque si son series, se suma. Y esto es R más el equivalente 1 vale R medios. R medios. Por consiguiente, entonces esto es 3 medios R, ¿no es cierto? 3 medios R. La resistencia equivalente entonces total es 3 medios de R. ¿De acuerdo? Ya. Ahora, entonces, ahora les voy a dar para que ustedes hagan uno. ¿Ya? Entonces vamos a ver qué tal está. Entonces, voy a colocarles aquí una resistencia. Aquí les pongo la resistencia. Aquí voy a ponerles otra resistencia. Aquí les voy a colocar otra resistencia. Y aquí voy a colocarles otra resistencia. Y esto está así. Ya, entonces cada uno vale R, R, esto vale R y esto vale también R. ¿Cuánto es la resistencia equivalente? Entonces vamos a ver quiénes trabajan. A ver. A ver, Juan Carlos dice, solo R dice. ¿Cuánto le da la resistencia equivalente? ¿Le da solamente R? Lo que me está diciendo es R nada más. A ver, ¿alguien más? Sí, Juan Carlos dice que solamente da R. ¿Hay alguien más? ¿Otro más? ¿Cuánto da? Uno sobre R, dice Diego Carlos Lima Tamayo. A ver, Diego, le voy a aclarar una cosa. La resistencia equivalente tiene que tener valores de resistencia. 1 sobre R tiene valor del inverso de la resistencia, o sea, no puede ser 1 sobre R. Tiene que ser algo con R arriba, ¿sí? 2 medios, 5 medios, 8 tercios, lo que sea, ¿sí? Pero con R, ¿no? No puede ser el R abajo en el denominador, no está bien. A ver, ¿quién más? A ver, voy a anotar aquí. Me está trabajando Carlos Quispe. Carlos Quispe, yeah. Carlos Quispe. Diego Carlos Lima, más bien, era Carlos Quispe. Carlos Lima también es el otro. Carlos Lima, entonces. ¿Quién más? A ver. Efraín Blanco también dice R. Vamos a ver. Víctor Enrique dice 5 medios de R. Ya voy a anotar de todas maneras. Víctor Enrique, Joel Alejandro, R. Eleazar David dice R también. Edgar Alejo Ramírez dice R. Ya, entonces vamos a ver, aquí está.
Óscar Alvarado, Joel Pérez, Edgar Alejo, José Armando Mamani me dice R cuartos. Ya, ok, vamos a resolver el problema entonces, ¿ya? Vamos a resolver el problema entonces. ¿Cuánto es? ¿Ya? Entonces, fíjense. Fíjense que yo tengo este circuito que me han dado y me piden hallar la resistencia equivalente de aquí, ¿ya? Siempre hay que hallar la resistencia equivalente desde donde está la fuente. Aquí está la fuente de voltaje, ¿no? Por eso les he dado estos dos puntos, ¿ya? Entonces, de aquí yo tengo que hallar qué resistencia se ve a este lado, ¿no? Entonces, primero vemos este circuito aquí. Estas dos resistencias están en serie, ¿no es cierto? Esta R se comunica con esta R. Entonces, aquí yo tengo una resistencia equivalente 1, que es R más R. Eso es 2R. ¿No es cierto? Primero, para empezar. ¿Ya? Ok. Entonces, una vez que he hallado el equivalente de esto, entonces voy a tener este circuito, así. Una resistencia. Aquí tengo otra resistencia. Aquí tengo un cortocircuito y aquí tengo la resistencia de 2R que he encontrado. ¿Sí? Es el equivalente de esta resistencia, de estos dos que están aquí, ¿no? Aquí está. ¿Se dan cuenta? Esta R con esta otra está en serie y hay algo que tiene equivalente de 2R. Entonces tengo este circuito. Ahora tengo este circuito R más R y aquí tengo el circuito equivalente de 2R con este 8. ¿Cuánto es el circuito equivalente ahora de estos dos? ¿Cuánto es el equivalente de estos dos resistencias? Aquí tengo una resistencia 2R y aquí ¿qué resistencia tengo? ¿Cuánto de resistencia hay entre este y este punto? ¿Cuánto de resistencia hay? A ver, ¿alguien me puede decir cuánto de resistencia hay? Cero, exactamente cero. Víctor Ferrubino nos dice cero y eso es exactamente cero, ¿no? Entonces, voy a anotarlo, Víctor Ferrufino, lo vamos a anotar. ¿Ya? ¿Qué más? Franco Antonio también dice, Nayeli también dice que es cero. Ok, ya está bien. Entonces, evidentemente es cero, porque esto es un cortocircuito, ¿de acuerdo? Es un cortocircuito. Entonces, esto es como tener resistencia cero, porque es un alambre, ¿no es cierto? Entonces, el paralelo de un alambre con una resistencia 2R va a ser obviamente cero también, porque prácticamente este cortocircuito le está invalidando esto. ¿De acuerdo? Cuando hago el equivalente de esto, voy a encontrar exactamente cero, porque el equivalente es la suma de estos dos, el producto de los dos dividido entre la suma. El producto de cero por esto es cero. Dividido entre la suma sigue siendo cero, ¿no es cierto? Entonces, este equivalente de acá es de resistencia cero. Entonces, quiere decir que prácticamente aquí y aquí no hay resistencia. Entonces, el equivalente final tiene que ser así, una resistencia que hay aquí, un cortocircuito aquí y otra resistencia aquí. ¿Ya? Ese es el equivalente de este circuito. Esto vale R, esto vale R. ¿Cuánto es lo que se ve de aquí de resistencia entonces? Se ve esta R más esta R, o sea, 2R. El equivalente es 2R. Pues este es el resultado final.
¿De acuerdo? El equivalente final es 2R. ¿Ya? Y pues, de acuerdo a los resultados que he visto, pues prácticamente hasta antes nadie lo había hecho. Ahora, bueno, yo el Alejandro hizo 2R, pero ya lo he resuelto antes, ¿ya? Pues fíjense que hasta antes nadie lo había hecho. Estoy revisando las respuestas y no tengo ninguno que haya resuelto correctamente el problema. ¿De acuerdo? No, hasta el final, ¿ya? Entonces, fíjense, así son los problemas de resistencia equivalente. ¿De acuerdo? Les voy a dar un hito más antes de que termine la clase para ver si me lo hace, ¿ya? Entonces, un hito más vamos a darles para... Entonces, este es el circuito. Ahora les voy a dar aquí una resistencia. Aquí les voy a... Perdón, esto es así. Aquí les voy a dar una resistencia así. Aquí otra resistencia así. Y aquí una resistencia. Aquí. Así. Ya, entonces, ahora esto viene así y viene así. Entonces, hallar la resistencia equivalente visto desde aquí, ¿ya? Esta es la fuente de voltaje. Esto vale R, esto vale R, esto vale R y esto vale R. ¿Cuánto es la resistencia equivalente? A ver quién me lo hace. Visto desde aquí, ¿no? Visto desde aquí tienen que hallarse. ¿Cuánta resistencia equivalente se ve desde aquí? A ver, no hay respuestas. A ver, ¿tiene alguien ya? Diego Alejandro dice 4R. A ver, vamos a anotar. Joel Alejandro dice 4R. Víctor Enrique también dice 4R. Víctor Enrique Ferrufín. ¿Qué más? José Carlos Quispe González dice 3R. Nayeli Vania dice 4R. Blanco Antonio Frías dice 4R. Ya. Entonces vamos a resolverlo porque ya estamos a 16,8, ¿ya? Ahí nomás. Entonces vamos a resolverlo para ver quién lo ha hecho correctamente. Ok, entonces fíjense que aquí yo tengo este circuito y lo primero que veo es, lo primero que tengo que ver es qué resistencias puedo trabajar, ¿ya? Por ejemplo, este con este están en serie, ¿no es cierto? Porque no hay ninguna cosa que interfiera, que molesta. Entonces aquí yo tengo una resistencia en serie que me va a dar una resistencia así de 2R. Suma de esto más esto son 2R, ¿no es cierto?
llego hasta aquí, pero aquí tengo una bifurcación, tengo una división en dos, ¿sí? Por un lado aquí y por el otro lado este de acá. Pero estas dos resistencias de aquí no están en serie, ¿no es cierto? No está uno a continuación de otro, porque aquí es el terminal. Están en paralelo, estas están en paralelo, claramente, porque esto viene aquí, termina aquí, esto viene para acá, termina aquí, ¿sí? Esto es una asociación en paralelo, ¿ya? Entonces, esta asociación en paralelo tiene un equivalente, resistencia equivalente 1 le voy a llamar a esta asociación. ¿Cuánto es esta asociación equivalente en paralelo? Ya hemos visto antes, ¿no es cierto? En paralelo se hace de esta manera, 1 sobre la resistencia equivalente igual a 1 sobre R más 1 sobre R, así es, ¿no? De los dos. Entonces, esto es lo mismo que decir 2 sobre R, de donde la resistencia equivalente 1 es R medios, ¿ya? R medios. Entonces, esto de aquí se puede reemplazar por una resistencia que es R medios. Entonces, yo puedo perfectamente anular esto y colocar aquí una resistencia de valor R medios, hasta aquí, ¿no? Entonces, R medios, ¿ya? Entonces, eso se llama equivalente, o sea, lo que reemplaza a estos dos, reemplaza esto. ¿De acuerdo? Ahora, recién es que hago la reunión con esta otra. El equivalente de estos dos, el equivalente 2, vamos a colocar aquí, equivalente 2, era esto más esto, era R más R. Y eso es 2R, ¿no es cierto? Este equivalente de aquí. Entonces, estos dos estaban reemplazados por una sola resistencia que era así, que era 2R, ¿ya? 2R, ¿sí? Entonces, las dos quedan reemplazadas por 2R. Entonces, tengo ahora 2R con esta que ha quedado reemplazando a estas otras dos, que es R medios. Entonces, la resistencia equivalente total va a ser la suma de esta más esta otra, y esas están en serie, ¿no es cierto? Esta más esta en serie, ¿de acuerdo? Esto viene hasta aquí y le continúa esta hasta aquí. Entonces es 2R, que sería la primera, más la equivalente de esta otra, que es R medios. ¿Cuánto es esto? 2 por 2, 4 más 1, 5. 5 medios de R. Ese es el equivalente total. Resistencia equivalente total, 5 medios R. ¿De acuerdo? Y ese es el resultado final. ¿Ya? Entonces, lamentablemente nadie ha acertado. O sea, nadie ha hecho bien. ¿Ya? No obstante, les he anotado porque por lo menos han hecho el intento de hacerlo, ¿ya? Entonces, les voy a pedir que practiquen, ¿de acuerdo? Voy a darles una práctica especializada, una práctica bien dirigida a equivalente de condensadores y también de resistencias, ¿de acuerdo? Lo que hemos visto en las dos últimas clases, ¿ya? Para que practiquen cómo hallar equivalentes tanto de condensadores como de resistencias, ¿de acuerdo? Ok, ya estamos a 16:13. Voy a dejarles para que puedan continuar con sus otras materias. De quedar aquí, vamos a suspender la